vamos a comenzar. Estamos viendo acerca de lo que es pues algo que todos hemos vivido, que desafortunadamente vamos a seguir viviendo, y es algo que es parte de la vida misma, que es el sufrimiento. ¿Sí? Es lo que estamos viendo ahí en el librito que les pasé. Está todo el temario y estamos viendo todo lo que conlleva eso. Pero pues Emma, Anya, necesitamos que guarden silencio, por favor. ¿Sale? Ok. Entonces, pues estamos viendo acerca de lo que es el sufrimiento y pues lo que es este principio de lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Entonces, si alguien puede ir a Isaías 55, porfa. Isaías 55, en el versículo 8. Ya lo pueden leer, Isaías 55, 8 y 9, porfa. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de mis pensamientos son mis pensamientos conocidos, pues altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, más que sus. Este texto siempre nosotros lo asociamos hacia algo positivo, y de hecho tiene una connotación totalmente positiva. Pero cuando hablamos acerca de por qué Dios permite ciertas cosas, estos versículos nos deberían de poner en perspectiva. Si ahora que veamos, vamos a comenzar a leer 1 Corintios. Hay un texto de Corintios donde yo voy a tomar todo un domingo para predicar sobre ese versículo, donde Pablo dice que el insensato de Dios es más sabio que todos los hombres. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere Pablo cuando habla de una parte insensata de Dios? No es que Dios es insensato, Dios no es insensato. Pero Pablo lo que está diciendo es, aún las decisiones que a nuestro parecer parecen insensatas, que Dios permite, hay más sabiduría en eso que en todo lo que la humanidad puede comprender. Porque los pensamientos, dice, no son sus pensamientos. Nosotros tenemos pensamientos que siempre tienden hacia lo que nosotros consideramos bueno y positivo. Es una tendencia natural. Ninguno de nosotros está pensando en que algo te va a pasar mal, que algo te va a salir mal, que algo va a suceder malo. Pero a veces Dios va a permitir este tipo de situaciones que nosotros vamos pasando. Hoy vamos a poder intentar responder algo que pareciera que no consideramos mucho. Y quizá que alguien por favor leyera Filipenses 1:29. Ok, si lo leemos, damos una lectura pausada a esto. Pablo está escribiendo: porque a ustedes les es concedido. Es decir, esa palabra concedido tú puedes cambiarla por un regalo. O sea, ahí en la mesa hay un mono gigantesco, que es el mono que tenía la camioneta. Dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Dios, sino también el privilegio. Ok, lo vemos así. O sea, piensa en ese moño gigante que está ahí en la mesa y hace cuenta que Dios, cuando tú crees en Él, Dios te da un regalo enorme, ¿sí? Dice, a ustedes les es dado como un regalo, con ese moño gigante, no solo que crean en Él, sino que padezcan por Él. El sufrimiento es un regalo, según la Biblia, así, ¿sí? O sea, es parte de las cosas que Dios te regaló. Y esa versión que leyó Manuel es increíble, ¿no? ¿Cómo lo traduce? No solamente les fue dado el privilegio de creer en Dios, sino también el privilegio de sufrir por Él. Es un privilegio. Ahora, esto va contra lo que nosotros creemos normalmente acerca de Dios. Y esto va contra lo que muchas veces, por error o por una... Yo no puedo juzgar las motivaciones de ciertos predicadores que solamente hablan acerca de lo bueno que te va a ir en la vida si crees en Dios. O sea, te va a ir bien,
todos tus planes van a salir bien, Dios te va a proveer, Dios te va a dar, Dios te va a sanar, Dios te va... Y hablan acerca de todos los privilegios que no están en la Biblia, porque la Biblia no promete nada de eso. O sea, tú no vas a encontrar un solo texto en la Biblia donde diga que Dios te promete que te va a ir bien económicamente, que vas a tener salud, que todo te va a salir perfectamente bien. Lo que la Biblia sí dice es que te es concedido como un regalo, no solo que creas en Dios, sino que padezcas por Él. Es parte de los regalos que Dios nos dio, y nosotros rara vez vamos a mirar el sufrimiento como un regalo. O sea, no lo vamos a mirar como eso. Nuestra tendencia es, como vimos la semana pasada, pensar que el sufrimiento es un castigo de Dios. Y eso es lo que a mucha gente la lleva a una frustración de pensar, algo hice mal y Dios me está castigando. No, Dios no te está castigando, ¿sí? Sencillamente vivimos en un mundo que ha caído, en un mundo donde ocurren cosas. Por ejemplo, el viernes pasado ocurrió un accidente horrible en Jalapa. Johnny llegó al ensayo todo así alterado porque él le tocó no ver el accidente cuando sucedió, no ver la consecuencia del accidente. Ni siquiera quiero entrar en detalles. Dice Johnny, es lo más horrible que he visto en toda mi vida. Literalmente, dos chicos que vienen en una moto a exceso de velocidad chocaron, o un auto pasó, no me supo explicar. Después yo leí la nota ahí en el calor político. El caso es que los dos chicos murieron de una forma horrorosa, ¿sí? ¿Dios los castigó de algo? No, es parte de la consecuencia de muchos factores. Ni siquiera los voy a culpar a ellos de que ellos tuvieron la culpa de una imprudencia de una persona manejando a exceso de velocidad. No sé qué factores hubieron ahí, pero no siempre cuando ocurre algo es un castigo de parte de Dios, ¿sí? El sufrimiento es algo que desafortunadamente existe en el mundo, y a veces se enseña demasiado en contra del sufrimiento. O sea, tú no tienes que sufrir. Mira, Dios quiere una vida perfecta para ti. Dios quiere una vida perfecta para nosotros. Sí, ¿la va a lograr? Sí. ¿Cuándo? En el cielo. ¿Sí? En el cielo tendremos esa vida. Hay algo que es cierto. ¿Dios nos va a sanar a todos? Sí. ¿Cuándo? En el cielo. ¿Sí? Algún día todos experimentaremos lo que es una paz, una prosperidad en todos los sentidos. Sí. ¿Cuándo? En el cielo. Acá podemos ver y tener ciertos destellos de eso, pero la vida no es lineal. O sea, la vida no es algo que va así. La vida va así. Tienes altibajos, de repente te va muy bien, de repente te puede ir muy mal, de repente te va súper bien, de repente te va medio mal, de repente te puedes subir y de repente va para abajo. Así es la vida. No en un área. Hay personas que dicen, bueno, esta persona no tuvo problemas de salud, pero a lo mejor tuvo problemas económicos. Otra persona dice, él no tuvo problemas económicos, pero sí tuvo problemas de salud. A lo mejor él no tuvo ni problemas ni económicos ni de problemas de salud, pero a lo mejor en la familia fue muy difícil las relaciones. ¿Sí me explico? El sufrimiento es algo que no podemos evitar, y eso es algo no solamente que sufren los creyentes, sufren los incrédulos, los creyentes, los ateos, los agnósticos, y de todo eso es lo que no nos podemos librar. Pero en el creyente, a diferencia del que no tiene esperanza, el sufrimiento es algo que el creyente lo va a ver como una oportunidad de crecer, como algo que Dios permite por una razón. Quizás no voy a saber por qué, pero sí voy a saber. Para que una persona me dijo que escuchaba que predicaba yo algo de esto, y decía, no, ¿para qué quiero ser cristiano si tú vas a sufrir? Luego, bueno, no es como que si decides no ser cristiano no vas a sufrir. O sea, no es como que, bueno, pues no soy cristiano y afuera no sufro. Vas a sufrir también. La diferencia es que aquí hay una esperanza y puedes encontrar un para qué me sirve ese sufrimiento. Y en el mundo te puede llevar a tomar malas decisiones o intentar ser pragmático en resolver esas situaciones que son difíciles de entender. Ahora, la Biblia nos provee algunos propósitos que Dios revela de por qué Dios permite el sufrimiento, por qué Dios permite que nosotros suframos. Y lo primero que vemos es que es para hacernos crecer en santidad, ¿sí? Dice David en el Salmo 119, 67, esto te lo voy a leer yo. David escribe y dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Muchas veces Dios va a permitir el sufrimiento para traerte a Él. Y tú tenemos una historia, una parábola que Jesús contó de un hijo que se va de casa, el hijo pródigo. ¿Qué fue lo que
esa historia vemos que Dios usó para que este hijo regresara a casa. ¿Qué fue? El sufrimiento. El chavo pierde todo su dinero, tiene que empezar a mendigar, le va mal. Dios usó eso para volverlo a él, ¿sí? Ahora, vamos a ver conforme a las siguientes clases que hay algunos sufrimientos que nosotros nos podríamos evitar. Este joven se puede haber evitado todo ese sufrimiento, ¿sí? Ese sufrimiento fue la consecuencia de algo que él hizo, se lo pudo haber ahorrado. Hay tipos de sufrimientos que nos podemos evitar, ¿sí? Pero hay otro tipo de sufrimientos que son inevitables, que van a llegar porque la vida es así, ¿no? Y por ejemplo, el domingo pasó algo con Anita y ella estaba enojada, ¿sí? Y estaba su mamá, yo estaba platicando con ella y ella estaba en un momento muy enojada y todo, y nosotros lo que hacíamos era, mientras no te pongas los calcetines, no vas a bajar, se está sufriendo de gratis, porque te puedes evitar todo eso si haces lo que tienes que hacer y puedes bajar. En el mundo yo le dije, mira, lo que tú estás aquí peleándote por esto, abajo está Anya y Sara y las demás niñas jugando, y, o sea, hay un tipo de sufrimiento que nos podríamos evitar completamente, ¿sí? Pero a veces nuestra obstinación nos lleva como pensando, en algún momento le voy a ganar a Dios y Dios va a hacer mi voluntad. No, Dios no la va a hacer, ¿sí? Y nosotros, el hijo pródigo trató de obstinarse, yo lo voy a resolver, y lo único que hizo fue hundirse más. Ahora, ese sufrimiento muchas veces lo podemos evitar, pero a veces no, ¿sí? Pero también otra bendición que tiene el sufrimiento es que produce perseverancia, ¿sí? Nos ayuda. Miren, si alguien puede leer Romanos 5, versículo 3. 5:3. También lograr las pruebas dificultades con los medios que nos ayudan a. Ajá. La Reina Valera dice: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de sufrimiento, no debemos pensar siempre en cosas extremas. O sea, no debemos pensar en una enfermedad o en la muerte. No, sufrimos a veces hasta con el tráfico, ¿sí? O sea, la realidad es que el tráfico es algo que te hace sufrir. Es algo que dices, estoy aquí metido, tengo que... Y esos pequeños dosis de sufrimiento, porque el sufrimiento no siempre es algo extremo. O sea, es más, muchas personas no van a experimentar ese tipo de sufrimiento. Y quiera Dios que ninguno de nosotros lo experimentemos. Una enfermedad terminal, a lo mejor no lo vamos a experimentar. Entonces, cuando hablamos de sufrimiento, no pensemos en cosas extremas necesariamente, como que alguien se murió, que me llegó una enfermedad horrible, perdí todo. No, o sea, pensemos en las situaciones que enfrentamos día a día. Puede ser el sufrimiento de un padre con un paterno con su hijo, o el de un hijo sufriendo porque a lo mejor pues no está papá, no está mamá. El sufrimiento diario del trabajo, o sea, que dices, no salen las cosas como yo espero. El sufrimiento de subirte a un auto y decir, o sea, es un tráfico espantoso, ya se me metió el sufrimiento continuo que vemos producto de la corrupción, que dices, oye, estas son las cosas bien, llegó otro vato y pues, ya me ganó el brinco. Ese tipo de sufrimientos que dices, yo estoy haciendo bien mi trabajo y de repente nunca me toman en cuenta a mí, toman en cuenta otras personas, ¿sí? O yo estoy haciendo esto y a lo mejor mi marido nunca lo toma en cuenta, o mi esposa nunca lo toma en cuenta, o mis hijos nunca lo toman en cuenta, o mis padres nunca valoran, y eso nos produce sufrimiento. Pero ¿qué puede producir eso? Paciencia, ¿sí? Que es algo que todos necesitamos, dosis de paciencia en nuestras vidas, porque todos en algún momento vamos pasando por eso. Entonces vemos esto. Otra cosa que produce el sufrimiento es hacernos crecer en madurez, ¿sí? Eso nos lleva a la madurez. De poder con Santiago 1, versículos 2 y 3.
Vamos a ponernos de acuerdo en qué versiones son, porque todo el mundo usa versiones diferentes y bueno, entonces hagamos lo que vemos en la iglesia es una Reina Valera. ¿Sí? ¿Puedes leerlo? Acompáñanos en nuestro gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ok. Dice Santiago, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, porque la prueba de su fe produce paciencia. ¿Sí? Luego dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte alguna cosa. La paciencia durante los momentos es lo que nos hace madurar. ¿Por qué razón? ¿Dónde tú puedes comprobar que tu carácter ha crecido? Voy a poner dos ilustraciones. Imagina que tienes que tener esa conversación difícil con una persona que tiene mucho que no has visto, que a lo mejor te causó daño, y tienes que tener esa conversación difícil. ¿Cuál es la diferencia? O piensa en tu propia vida, ¿cómo actuarías si te dijeran, sabes qué? Pasado mañana pues vas a ver a esa persona y vas a tener esa conversación? Versus a que vas caminando y te lo encuentras a esa persona. ¿Dónde realmente se demuestra de qué estamos hechos? En los momentos que no planeaste. ¿Por qué? Porque si vas a ver a esa persona, tienes por lo menos 2 días para pensar cómo abordar el tema, cómo responder, vas planeando tu panorama. Entonces eso puede hablar pues sí, de ver tu carácter, cómo lo puedes planificar. Pero donde realmente vemos de qué estamos hechos son en los momentos enfrentes a ti. Cuando se te presentó de la nada y tienes que dar una respuesta inmediata. Desde el ejemplo más básico que vas manejando y es de que se arroja un tipo y tú quieres gritarle hasta lo que se va a morir, ¿sí? Ahí es donde podemos ver cómo hemos ido madurando y hemos ido creciendo. Cuando dices, no me lo esperaba, ¿sí? Y de repente, pum, pasó esto, pero reaccioné bien. Ya no reaccioné de una manera violenta, o ya no reaccioné de una manera, pum, de que yo explotaba cuando estas cosas pasaban. Y esas son cuando tú vas a ir midiendo qué tanto has avanzado. Ahora, es muy bueno cuestionarnos entre nosotros, porque nosotros podemos tener un perfil nuestro muy bueno, ¿sí? Pensando, hombre, yo en mi propia vida yo siempre me consideré paciente, hasta que mis amigos más cercanos me hicieron ver que no lo soy, ¿sí? Que soy de hecho bastante impaciente, ¿sí? Yo pensaba que yo era una persona, tenía un concepto de mí muy distinto al que yo empecé a mirar de gente cercana a mí. Me decían, ¿sabes qué? Esto lo he contado varias veces, o sea, gente cercana a mí, ¿sabes qué? De repente yo te noto que eres muy rudo, muy áspero con las personas que tienen un servicio contigo, desde un mesero hasta cualquier persona en un banco. No es que seas grosero, o sea, no les gritas ni eres una persona altanera, pero eres demasiado rudo en tu forma de presionarlos para que hagan lo que tienen que hacer. O sea, si algo hicieron mal, empiezas a hacer preguntas y preguntas, oye, ¿y puedo hablar con tu gerente? ¿Y por qué no lo puedo hacer? Y empiezas a bombardearlos sin ser grosero, pero eres demasiado áspero. Piensa en que esa persona el domingo puede llegar a la iglesia y te ve predicando. Pero más allá de eso, somos cristianos. Entonces es bueno que podamos preguntar, en este caso los que están casados, a su cónyuge, soy paciente. O sea, tú consideras que he madurado estas áreas y estar dispuestos abiertos a una respuesta. Por ejemplo, me tocó escuchar de verdad esto parece chiste, pero es anécdota. Un esposo, que la esposa estaba diciendo, es que uno de los problemas que él tiene es que se enoja y empieza a levantar la voz y llega al punto de gritar, y él te dice, eso no pasa. Dice, sí, no, pero es que ya vas a empezar otra vez. Y dice, yo nunca te he levantado la voz así. Y le digo, ahora mismo lo estás haciendo. No, es que esta es mi voz, no es cierto, esa no es tu voz. Hace 5 minutos no hablabas así. Esta persona se fue enojada diciendo, yo no le levanto la voz a mi esposa cuando lo estaba haciendo frente a mí, ¿sí? Pero podemos llegar a tener un concepto de nosotros mismos tan cegado, donde dices, no es cierto, yo no soy así, los que están mal son todos. Por eso es bueno, los que tienen
los que no, a sus padres, ¿sí? Oye, ¿cómo miras esto? O sea, ¿cómo ves esto? Yo en lo personal tengo terror preguntarle a mi mamá, porque de verdad mi mamá rara vez me dice algo lindo, o sea, yo, oye, madre, esto, no, hijo, yo creo que sí, soy muy disciplinado, o sea, que realmente cuando me llega a hacer algo lindo, también sabe, ¿no? Y yo tengo una mamá, pues, que tiene una tendencia a ver, pues, lo que se puede mejorar, podemos decir, ¿no? En vez de ver las mejoras, tiende siempre a mirar, y es muy probable que yo sigo formado así, y a veces aunque sí veo las cosas buenas que hace la gente, pienso, bueno, eso está bien, o sea, ya está bien, pero esta parte se puede mejorar, y siempre es bueno tratar de resaltar también las cosas buenas, ¿sí? Antes de hablar las cosas que se deben corregir. Pero el sufrimiento nos produce madurez, por eso hablando de sufrimiento en todos los ámbitos, pero no pensemos en extremos, en sufrimientos extremos, porque ni siquiera lo estamos viviendo y probablemente ni siquiera lo vamos a vivir, ¿sí? Pero todos día a día sufrimos, desde el momento. Una persona me decía una vez, pero es que yo realmente no entiendo eso del sufrimiento. Y uno te cuesta trabajo orar. Sí, un montón. Eso, yo sufro porque sé que lo tengo que hacer y hay días que no lo quiero hacer. Y es una guerra contra mí mismo de un sufrimiento que yo preferiría dormir, yo preferiría hacer otra cosa. Ese es el sufrimiento diario que tenemos. O sea, el pararte temprano a los que son mamás, o sea, los dos hijos pequeños, saben que es un sufrimiento constante. O sea, sí, batallar con las mismas cosas, repetir las mismas cosas, hacer las mismas cosas. Esa parte, pero como padres, como mamás, todo este pequeño sufrimiento va a producir paciencia, va a producir madurez, va a producir muchas cosas, porque sí, todo eso se sufre. Cuando de repente ya le han hablado mal a tu hijo, cuando se sufre horrible. O sea, ese es el sufrimiento que yo quiero que tengamos más en mente que el sufrimiento de un mártir. Que si el Señor nos llevara a eso, pues habría que hacerle frente. Pero es muy probable, es muy poco probable que nos toque un sufrimiento de ese tipo. Y dicho de paso, si somos incapaces de soportar pequeñas cosas como esas, que un vecino te deje de hablar, nadie va a soportar que le apunten con un arma y te digan, si no confiesas a Jesús te mato. Si confiesas a Jesús te mato. ¿Sí? O sea, no se puede. Otra cosa es que nos enseña su palabra. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 119, 79, yo te lo leo. Él escribe, bueno me es ser humillado para aprender tus estatutos. ¿Sí? El sufrimiento es muchas veces lo que suaviza nuestros corazones, no solamente para que oigamos, sino para que escuchemos. Hay una diferencia enorme entre oír y escuchar. Y la realidad es esta. Todos nosotros hemos pasado momentos de angustia donde dices, llegas y escuchas a un mensaje en la iglesia algo y es tal tu necesidad que ya no escuchas, que no oyes, sino escuchas. Porque toda tu atención se centra ahí porque estás pasando un momento de crisis, ¿sí? Y esa crisis te lleva a poner total atención. O un ejemplo, a lo mejor tuviste un papá que te enseñó a cómo administrarte correctamente. Y tu papá te enseñaba, ya no lastimas de lo que tienes, y tú lo oías. Pero cuando tienes el agua al cuello y ya se sienta contigo, a ver, hijo, ya te está choco de piojos, esto se puede hacer, ya no oyes, ahora escuchas, porque ahí está la solución y te está marcando, mira, si haces esto, si hacemos aquello, hay una diferencia muy grande y a veces el sufrimiento te va a llevar a eso, a dejar de oír solamente y comenzar a escuchar, poner atención. Y dices, ching, ya la regué horriblemente, mi esposo, mi esposa, mi mamá, mi papá me estuvo diciendo constantemente que esto iba a pasar, y yo siempre lo escuchaba, solamente lo oía, ahora no estoy escuchando. Sí, hijo, hija, esposo, esposa, ¿te acuerdas que habíamos conversado? Esto iba a pasar. Sí, bueno, ya pasó, ahora tenemos que salir adelante. Sí, o sea, no se acabó el mundo, la vida sigue, y ahora, por favor, no solamente me oigas, escúchame, porque ahora tenemos que salir de esto adelante. Sí, vamos a salir juntos y Dios nos va a ayudar.
y tendremos que pasar, pero nuestros oídos se abren, ya no solamente a oír, sino a escuchar, ¿sí? Entonces es otra bendición que tiene. Otra cosa que nos va a ayudar mucho es que nos ayuda a animar a otras personas. Ahí pueden leer 1 Corintios, capítulo 1, 2 Corintios 1, versículo 3 y 4, por favor. 1, 3 y 4. Este relativo sea Dios y Padre de los pobres, el cual nos da Ok, te das cuenta que la Biblia dice que muchas veces Dios te consuela a ti para que después tú puedas consolar a otros, ¿sí? Y eso es sumamente importante. O sea, no desperdicies a veces los momentos de crisis que vas viviendo, ¿sí? Porque eso en algún momento puede ayudar a otras personas a entender, mira, yo estuve en una situación así, Dios me ayudó y Dios te puede ayudar a ti también. Yo estuve en esa crisis, yo estuve ahí y ahora Dios te puede ayudar a ti también. Ahora yo le doy muchas gracias, ustedes saben, yo pasé un año de no ser pastor, ¿sí? Y para mí fue lo más duro que me pasó en toda la vida, ¿sí? Porque toda mi vida desde adolescente, desde niño, estuvo enfocada y todo mi plan de vida fue llegar a ser pastor. Entonces cuando lo dejé de ser, para mí fue horrible. Pero ahora que nuevamente estoy en esto y me ha tocado hablar con pastores que han pasado situaciones difíciles, Dios, de alguna forma, yo miro que la atención que ponen en lo que yo les hablo es mayor que cuando se les habla a un pastor que nunca perdió nada. ¿Por qué razón? Porque ya hay una empatía, es decir, él está entendiendo. O sea, ahora yo entiendo lo que siente, que perdiste aparentemente todo. O sea, todo lo que era tu vida se desmoronó, ¿sí? Por un error, por un pecado, por lo que sea, se desmoronó. Pero el hecho de que tú puedas consolar es que sabes que yo pasé por eso y el Señor me ayudó. Y entonces ahí es donde uno comienza a descubrir el para qué Dios permite esas cosas. Muchas veces, rara vez, vamos a entender el por qué Dios lo permitió. Porque tenemos, como he dicho un montón de veces, tenemos un Dios que no da explicaciones. En realidad porque no nos tiene que dar explicaciones, ¿sí? Algo que siempre animo a los padres a intentar reforzar en la vida de los hijos, sobre todo cuando son pequeños, es lo primero que un niño debe entender respecto a Dios o respecto a sus padres. Por ejemplo, a veces hay papás que a sus hijos les enseñan, mira, ama a Dios. Es un concepto muy difícil para un niño porque no ve a Dios, ¿sí? No lo está viendo. Él puede entender amar a su mamá, a su abuelita, a sus tías, a sus primos, porque los está viendo. Entonces, no es tanto enseñarle a un niño, ama a Dios, porque para él ese concepto es muy abstracto, porque no lo ve. Lo que él debe entender es, créele a Dios. Créele a Dios. O sea, a lo mejor tú ahorita mismo no puedes amar a Dios, pero cree que Dios te ama. Cree que Dios te cuida. Cree que Dios lo que dice es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Para un hijo es más importante que cuando son pequeños, sobre todo, entiendan el concepto de, si yo te doy una instrucción, es más importante que ellos entiendan, tengo que obedecer porque es mi papá o es mi mamá, a entender las razones de la obediencia. De grandes pueden entender todos los beneficios que lleva la obediencia, ¿sí? La misma vida lo provee. O sea, pero si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, casi hasta el final, Moisés habla con todo el pueblo y les dice, si ustedes cumplen los mandamientos de Dios, el Señor los va a bendecir y van a tener esto y les va a ir bien, y si no lo hacen, va a venir todo esto. Es decir, Moisés les habla de los beneficios de la obediencia y de las consecuencias de la desobediencia. Pero antes de todo eso, Dios les dio un decálogo. No robes, no mientas, no
no adulteres, no codicies, no forniques, obedece a tus padres. No de explicaciones. Simplemente es, no hagas esto. ¿Por qué? Ahora mismo no es importante que sepas por qué. Tienes que hacerlo. Y un niño es muy importante que aprenda primero esa típica frase que debería estar esculpida en letras de oro. ¿Por qué? Porque soy tu madre o porque soy tu padre. Eso actualmente es un choque, pero es que el niño hay que explicarle. Ahora no. Después, cuando va creciendo, quizá llegue a una edad más madura, ya está en el momento de entender, ok, mi papá y mi mamá estaban locos, había una razón por la cual me enseñaron a no tocar el fuego, me enseñaron a no hacer esto porque había riesgos pero en ese momento es más importante que entiendan por qué. Y esto fue un ejemplo que puso un pastor un día, me impactó mucho. Dice, tú eres un padre que quiere explicarle siempre las razones de la obediencia a tu hijo, y él pone una ilustración con un niño, ¿no? Donde dice, este papá siempre le explicaba a su hijo todo, por qué, y mira, es que si tú haces esto, puede pasar esto, y era un niño muy pequeño, tenía cerca de 3 años. Dice, y el niño estaba acostumbrado a que él tenía una explicación de por qué hacer las cosas. Dice, y ocurrió un día esto, estaba en un estacionamiento y el niño corrió y el papá le gritó, párate, y el niño estaba acostumbrado a recibir una explicación de por qué hacer las cosas. Dice, gracias a Dios no pasó nada, dice, pues llevó un susto de su vida. Dice, y ahí ese papá entendió, yo necesito que él aprenda a obedecer a Dios inmediatamente, sin tener explicaciones. ¿Por qué? Porque lo estoy cuidando. Porque va a haber situaciones donde tú necesitas dar una instrucción y él la debe obedecer inmediatamente, ¿sí? Porque si no se pone en riesgo su integridad. Pero si él está acostumbrado a recibir una explicación enorme de por qué, a haber momentos donde no vas a tener tiempo de explicarle todo eso. Pero si él aprendió a papá o mamá habló y esto es lo que se hace, quizás pues le explicas. Pero es más importante que ellos aprendan el concepto de la obediencia antes de la comprensión de los beneficios de la obediencia. Tienes toda una vida para que él vaya aprendiendo todas las bendiciones que trae la obediencia. Entonces, nos libra del ser autosuficientes. Porque el sufrimiento, si nosotros no sufriéramos, pensaríamos que lo tenemos arreglado todo, que no necesitamos a Dios para nada. ¿Por qué? Porque no sufro. O sea, si Dios nos diera la vida del cielo en la tierra, la realidad es que quizás muchos con esta naturaleza que cargamos, la realidad es que muchos quizás no oraríamos, que la vida resulta, ¿sí? Y lo último es que el sufrimiento glorifica a Dios, ¿sí? ¿Pueden leer, Ali, por favor, este es mi cita, Hebreos 11, del versículo 24 al 26. Hebreos 11, 24 al 26, por favor. Vemos acá que Moisés tuvo que elegir, o que habla acerca de Cristo, ¿no? Que Cristo como tal no estaba revelado, pero él al elegir dejar toda una comunidad, una vida cómoda, siendo príncipe de Egipto, siendo un principal, él decide obedecer a Dios. Obviamente eso le trajo muchas consecuencias, porque algo que es una realidad es el sufrimiento es algo que es inevitable cuando tú abrazas la fe. Ser cristiano nos va a costar muchas cosas, ¿sí? Ser cristiano te va a costar decir no a lo que el mundo dice sí. Ser cristiano te va a costar no tomar los atajos que otras personas tienen.
no hacer las cosas como el mundo las hace. Eso muchas veces te va a costar, o nos va a costar, porque muchos me pasó por eso, te va a costar amistades, te va a costar familia, te va a costar que familiares de repente cambien su concepto de ti y digan, no, pues que ya se volvió religioso, ya se volvió fanático, tal. Y es algo duro, sí, es algo triste. O sea, yo me da mucho gusto, hoy no vino mi prima, pero, o sea, mi prima, cuando yo era niño, o sea, ella era mi hermana mayor, y a mí me encantaba venir a Jalapa porque toda la relación con todas las hermanas era bien bonita, y donde era cristiano. Nos reuníamos y eran fiestas normales, y ni siquiera eran fiestas así, borracheras o eso, pero pues había mucha broma en doble sentido, muchas cosas así. Cuando mi mamá se convierte en cristianismo, obviamente pues mi mamá ya no se reía de esas bromas, ya no participaba de ciertas cosas. Obviamente ella, al entender, ya no participamos de que arrullamos al niño, le damos beso a todos, ¿no? Y mi mamá fue respetuosa, pero el hecho de no participar comenzó a traer cierta fricción de la familia. Al grado que pues, un día, todos los años recibíamos una invitación para cenar, y hubo un año donde ya no recibimos esa invitación, hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque esto va a costarnos. Jesús dijo, si amas más a tu padre o a tu madre, si amas más a esto, no eres digno de mí. Y eso, créanme, es uno de los sufrimientos más grandes que se tiene en esto. El ver que gente que amas tanto, tú no te alejas de ellos te van a terminar alejando. Y si no te alejan, debe ocurrir una de estas dos cosas: o se convierten, o tú te conviertes a ellos. O sea, porque la Biblia dice que como una hay la luz y las tinieblas. O sea, debe haber un choque. O sea, forzosamente en algún momento uno puede evitar las conversaciones incómodas, uno puede darle la vuelta a esos temas. Pero llega un momento donde la verdad tiene que ser confrontada, y una de dos ocurre: o ellos se convierten o te terminan ellos evitando. Y eso sí duele, y es algo que se sufre mucho, y es algo que se siente horrible. O sea, mi mamá lo sufrió, que sus hermanas pues, eran eso, sus hermanas, eran con la gente que más convivía. Ahora mi relación con mi prima, ahora usted la ve linda, pero pasaron años. Yo nunca tuvimos un conflicto, nunca, pero la relación fue fríísima durante décadas, ¿sí? Por esta misma razón, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a costar. Y si nosotros no estamos, Jesús dijo que quiere ser un discípulo, tome su cruz, niegues a sí mismo y siga. Entonces sí. Y vuelvo a lo mismo, o sea, no hay un sufrimiento que te van a pegar, no. Gracias a Dios vivimos en un país donde no hay eso. No es un sufrimiento extremo, pero sí es un sufrimiento así. Ya no me hablan igual, ya no me invitan a leer las cosas, ¿sí? Ya no va a ser igual. Y si es igual, pues hay un asunto que hay que, porque lo que quiere llevarnos Dios es, que nosotros digamos como el salmista, él dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. Y concluimos de esta forma, con dos reflexiones. ¿Cómo usamos este tipo de enseñanzas? ¿Cuál es el propósito de conocer pues los beneficios que trae el sufrimiento natural? Primera cosa, nos evita el peligro de la necesidad de entender, ¿sí? Todos quisiéramos entender por qué Dios permitió que yo tuviera un vecino terrible, por qué Dios permitió que tenga un jefe terrible, por qué Dios permitió que me tocara vivir lo que me tocó vivir. Todos quisiéramos saber por qué, o sea, por qué me tocó esta familia, por qué me tocó esto. Hay decisiones que nosotros tomamos, pero hay decisiones que no fue su opción, ¿sí? O sea, te tocó así, te tocó un mal jefe, te tocó un mal cliente, te tocó un mal amigo, te tocó, bueno, ni modo, así pasa. Y esto nos evita esa necesidad
de querer entender y nos lleva a alabar a Dios por su misericordia y entender que en medio de cualquier situación incómoda, de cualquier situación difícil, Dios está con nosotros y Dios no nos deja y Dios no nos abandona. Y yo lo puedo dar como un testimonio. De manera providencial, hoy mi prima, si estuviera igual lo mencionaría. Pues durante muchos años mi mamá y yo fuimos así como que los hechos un lado de toda la familia, y actualmente me da gusto poder servir como un pastor para mis primos. Si yo tengo muchos primos que espero que algún día van a llegar aquí, que no han llegado pero que constantemente me hablan, oye, estoy pasando por esto, tal, han ido a la casa con su familia, con su, oye, estamos pasando por esto. Al final del día Dios honró eso, pero fueron después de muchos años donde sí yo sentía bien gacho, pues de ver, de llegar la Navidad y era como, pues, mamá, ¿qué hacemos? Pues tú y yo, porque no nos invitaron y pues ni modo, o sea, y era gacho saber que mis tías venían y ya no se iban a ver, y luego tengo una tía que es la persona menos prudente de eso, y ¿a poco no van a ir? ¿O por qué no fueron ayer? Y luego venía el 31, ya sabía por qué, y volví a preguntar lo mismo, ¿sí? ¿Se siente gacho? Sí, se siente gacho, ¿sí? Pero al final del día, yo doy gracias a Dios, porque si yo hubiera seguido todo eso, yo no podría llegar a cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, hay una razón de fondo en lo que Dios permite, y que podamos siempre alabar a Dios por su misericordia y entender. No es como que, porque soy cristiano, si se trata de sufrir. Pues no es como que si te vas al mundo no vas a sufrir. O sea, de igual manera se sufre afuera que adentro. O sea, se sufre igual o a veces peor. La diferencia está que allá no hay esperanza y aquí sí. O sea, aquí sí hay un ¿para qué me sirve todo esto? Y tengo una esperanza de que todo esto va a pasar. El incrédulo vive también sufriendo porque es algo que no podemos evitar. Solamente que él sin esperanza, sin algo que lo lleve hacia lo eterno, ¿sí? Entonces, yo espero que esto nos sirva y entendamos que cuando hablamos de sufrimiento no nos referimos a cosas extremas, que pidamos, roguemos a Dios que Dios nos libre de ese tipo de situaciones durísimas en la vida. Ojo, no hay que desearlas, ¿sí? Ojo, porque yo te he escuchado a las cristianas que parece que desean que les vaya mal. No, hombre, yo no digo, yo no digo que me vaya mal. Yo no digo que me vaya mal en ningún aspecto. Yo siempre he dicho, yo no le tengo miedo a la muerte, pero claro que le tengo terror a sufrir una enfermedad terminal. O sea, claro que eso me da terror. Yo no quiero pasar por eso. O sea, y es algo que debo evitar y debo hacer todo lo que está a mi alcance por evitar ese tipo de situaciones. O sea, sería absurdo, sería masoquista desear sufrir. O sea, ojo, hay un tipo de fanatismo de gente que parece que sí les gusta sufrir, y eso Pablo lo ve en Corintios 13 cuando dice: si yo diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. ¿Por qué? Porque llegaron a estar muy influenciados en ese momento mucha de esta gente por la corriente de pensamiento griega de que trascender para siempre, que para ellos ven el sufrimiento, porque para los griegos la mejor forma de morir era en batalla. O sea, la muerte más digna era morir en batalla, y mientras más gacho te hayan matado, más se iba a cantar de ti. Entonces ellos se llenaron de estas ideas y dijeron: no, hombre, aquí los mártires es lo más hermoso, morir como mártir. Y muchos jóvenes se exponían adrede para que los martirizaran, ¿sí? Y una de las formas como los romanos martirizaban a los cristianos era quemarlos en las calles y usarlos de antorchas. Por eso Pablo dice: aunque día mi cuerpo para ser quemado. Y Pablo lo que le está diciendo a esa gente: ustedes son tontos, porque ustedes se hacen eso y realmente no lo hacen por amor a la gente, lo hacen por amor a ustedes mismos. Para que digan: hombre, ¿cómo murió Juanito quemado ahí? Por amor. No lo hizo por amor a nadie, lo hizo por amor a sí mismo, por intentar trascender. Entonces sí, puede llegar gente que parecía que es adicto al sufrimiento. Yo no, o sea, yo quiero evitarlo a toda costa. Pero hay sufrimientos que son inevitables, como esto. Es inevitable que en tu escuela, por no copiar o no dejar que te copien, te rechacen. Eso que por hacerla, que te pasó algo, el tránsito te paró
Y pues se sufre gacho, nos pasó a veces a mí, cuando nos paró, pues se sufre gacho, tienes que pagar 4,000 varos. Sí, cuando puedes tener una salida más fácil. Y pues dices, hasta con 200 varos arregla el problema. Sí, pero ni modo, es lo que hay. Y ese es el sufrimiento al cual estamos llamados a abrazar, no es un sufrimiento masoquista, es un sufrimiento. Pues ni modo, toca hacerlo. Sí, toca hacer lo correcto. Y ese es el sufrimiento al cual estamos llamados a abrazar. A veces fallaremos, pero tenemos que esforzarnos por vivir en una vida así, pues sí. Y ahí para colmo, si tú lo cuentas, mira, que son sueños, con los hijos no lo hubieras arreglado, ¿sí? Ni modo, toca hacer las cosas de forma correcta, ¿sí? Y es la vida que nos tocó, porque somos cristianos, no tenemos las opciones que los demás tienen. Entonces tengamos en mente ese tipo de sufrimientos, ¿sí? No hay sufrimientos extremos, y oremos que Dios nos libre de esos y libre a nuestras familias de ellos. Pero si aún así Dios lo permitiera, entendamos que hay un propósito, ¿sí? Entonces, pues vamos a orar y vamos a ver. Bueno, antes de eso, ¿alguna duda, comentario?